Profesor de Psiquiatría Infantil y del Adolescente de la Universidad de Brest, Francia. Es presidente de la sección de Psicoanálisis, Asociación Mundial de Psiquiatría, Board Director del Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona. Doctor Boll, tiene 20 minutos. Muchas gracias por estar aquí y por invitarme. Voy a tratar de ir rápidamente por las primeras slides. Con la primera, la primera cosa que tengo que decir es la psicología, como se sabe, como ha sido dicho por otros a menudo. La dimensión psicológica es muy importante en medicina y la subjetividad es un mayor campo en esta dimensión psicológica, en varias dimensiones que están escritas aquí: la experiencia de la enfermedad, en el sentimiento y las representaciones conscientes e inconscientes sobre los factores causales de sufrimiento y sobre la efectividad de los medios de consuelo y de tratamientos. Es infiltrada de elementos subjetivos, los mecanismos inconscientes y conscientes involucrados en el trastorno o las defensas contra los efectos del trastorno, es decir, contra lo positivo y negativo que hay en toda manifestación de salud. Esta dimensión de conocer, aproximarse de esta dimensión subjetiva es un desafío al ideal de la medicina centrada en la enfermedad. Es realmente algo que no se puede digerir por esta medicina, que tiene, para dar la importancia a esta subjetividad, es necesario ser centrado en la persona, porque la medicina, centrada en la enfermedad, trata tanto como posible es reducirse solamente a lo objetivo y a lo observable, hasta volverse en una teoría de la medicina. Se olvide que el reduccionismo no es una teoría, sino un método de investigación. No es la teoría que ponemos detrás de la enfermedad, y en la mayoría de los casos se olvide esta diferencia importante. De tal modo que el esfuerzo epistemológico que se debe hacer, que la medicina centrada en la enfermedad debe hacer para volverse científica, necesita realmente un esfuerzo particular, de rechazar la subjetividad y no considerarla como parte del campo que se considera. De tal modo que lo que se puede decir es, por supuesto, la EBM ha brindado muchos resultados extraordinarios y algunas veces resultados extraordinarios sobre cosas que existen, pero no en todos los casos. La manera en que se selecciona los objetos de la ciencia no es científica, porque no existe algo como una enfermedad sola. No existen pacientes que no son tan complejos como esta figura lo demuestra. La enfermedad es una pequeña parte de la mapa, el continente es mucho más grande y la complejidad de este continente no se puede reducir no solamente a la carta, sino a la parte de la carta que se ve a este momento debajo del farol que la hace ver. También donde no hay luz, hay complejidad. El problema es
el otro problema que encuentra la subjetividad son limitaciones clínicas. Observar, por supuesto, es importante, pero nunca es suficiente para acceder a la experiencia subjetiva de la persona. Decir que no tenemos herramienta adecuada en el sistema general que se aprende como sistema de aprendizaje, de observación de lo que es la enfermedad y el paciente detrás de la enfermedad. Escuchar es crucial para tratar de acceder a la subjetividad, pero tampoco es suficiente si tratamos de abarcar, de integrar la parte inconsciente, es decir, la parte de cada uno que cada uno de nosotros tiene como determinante no controlado en su vida afectiva y material. Entonces, acceder a esta parte inconsciente o temporalmente reprimida de los afectos y de las representaciones, no se puede bastar tener acceso, escuchar al paciente para acceder a esa parte. ¿Cómo acceder a los aspectos subjetivos en el paciente? Entonces, encontrar, sistematizar y transmitir un método que sea no metafísico, porque debe de ser científico, para acceder a la dimensión subjetiva. Eso es el mayor reto operacional, en mi parecer, para la medicina centrada en la persona. Pienso que eso es el reto clínico principal de la medicina centrada en la persona. Integrar esta dimensión subjetiva, incluyendo en ella lo que llamamos espiritualidad, como una parte clave de la medicina centrada en la persona, es muy serio. Y es algo tan serio como hablar de las cosas que se saben a través de la evidencia, de la medicina basada sobre la evidencia, es decir, las cosas técnicas, biotécnicas que son necesarias saber. Pero para el paciente, para el contacto con el paciente y más aún para el tratamiento a largo plazo con el paciente, lo más importante es tan importante saber, estos saberes son tan importantes como los saberes de la subjetividad del paciente. ¿Y cómo se puede tratar de resolver este problema? ¿Cuáles serían los datos que tenemos para decir algo de este método de acceso a esta parte del paciente, es decir, la subjetividad? Observando cómo lo hacemos naturalmente, y eso mucho se dijo ayer por la tarde. Cada uno de los grandes expositores que vinieron a hablar de su experiencia impresionante sobre este contacto con el paciente nos dijeron algo de esto, y es solamente tratar de sistematizarlo que voy a tratar de hacer aquí. Todo empieza con la simpatía. Lo que hablemos empatía en general es la simpatía primero, es decir, el sentimiento inducido de manera contagiosa con el contacto con el paciente. Al contacto con el paciente, algo se contagia de un sentimiento que se llama simpatía. Se puede llamar simpatía. Simpatía. Generalmente esta simpatía se llama empatía, dando a esta palabra empatía un significativo de ser un espejo de lo que el paciente siente. Es lo que podemos llamar una
empatía espejo. Es el primer paso metodológico obligatorio para todos nosotros. El segundo paso de este proceso empático es pasar de la simpatía o empatía espejo a algo que es diferente y que sería la empatía verdadera, es decir, una empatía metaforizante, narrativa, es decir, un proceso en el cual que es la consecuencia natural de la confrontación empática a las dolencias del otro, cuando el otro duele, cuando el otro tiene una dolencia que me induce un sentimiento simpático, una simpatía, una contagión emocional, tengo dos cosas, dos soluciones. Uno es rechazar estos sentimientos. Es lo que hacemos cuando miramos en otras partes, cuando olvidamos esta gente, evitamos verlos, o diagnosticámoslo de tal manera que vamos a reducirlo a la enfermedad. Cuando ya tiene una enfermedad, ya cambiamos del logiciel, de lógica, de programa, si quieres, y entramos en un programa desafectivado. Pero hay otra manera de trabajar este tema. Y la otra manera es de trabajar sobre la capacidad de usar la verdadera empatía para integrar la simpatía dentro de algo que te permite al mismo tiempo dar sentido, construir una historia, poner en narración lo que sientes del paciente. Y eso es un segundo paso diferente del primero. No basta sentir, es necesario hacer algo de lo que sientes. Y este algo, de todo modo, si no rechazas el sentimiento, es naturalmente un resultado del ser humano que de construir una historia para hacer el compartir del sufrimiento soportable. Es así. Lo pueden hacer bien, mal, pero no pueden negarlo. Sí, puedes hacerlo, sino la única manera de negarlo es rechazarlo con fuerza, sistematización y coraje. Pero es difícil. El hombre no es tan fácilmente malo. Además, este proceso empático mismo está basado sobre historias, narrativos, en el paciente, porque los narrativos son la mejor manera de activar la empatía del profesional en los dos sentidos de simpatía y empatía, cuando él mismo no lucha activamente contra su simpatía natural. También es importante en el profesional, porque el autonarrativo, la historia que el profesional se cuenta a sí mismo para explicar el contacto con la dolencia del otro, es también la mejor manera que el profesional tiene para acceder, reconocer y dar sentido a los afectos empáticos inducidos en él por el paciente. De tal manera que se podría decir que de manera subsidiaria, eso es una palabra de la Comunidad Europea que dice lo que hace los estados, lo que debe hacer la comunidad es subsidiario a lo que debe hacer los países. No pueden hacer cosas que los otros podrían hacer. No sé cómo se dice en español.
Sí, pero tiene un sentido, el hecho que es una palabra muy, muy tecnocrática, la hace más simpática en este campo. La autonarración del profesor consigue, en otras palabras, lo que las narraciones del paciente no puede tomar en cuenta. Es una manera de ayudarlo a través de la construcción que haces a partir de tu autonarrativa desencadenada por la simpatía inducida por el paciente. Es de dos niveles. Complica la cosa, pero si queremos ver cómo funciona la cosa y cómo mejorarla, es necesario tener una idea de esta complejidad. Si nuestro meta es enseñar, educar la empatía, es necesario conocer cuáles son los problemas que hacen tan difícil educarla. El tercer paso aquí es el trabajo de equipo y también, de cierta manera, cuando no hay equipo, el trabajo de reflexión, el trabajo reflexivo del profesional, que de cierta manera es una forma particular de trabajo de equipo, si quieres. En equipo tienes el equipo, en la reflexión debes compartir tus propias ideas, discutirlas, tener avisos contra, avisos pro y hacer acceder a una conclusión a través de este conflicto interno. Pero el equipo usa la sensibilidad específica de cada uno de sus miembros para amplificar distintos aspectos de la subjetividad del paciente y ponerlos en narraciones en el equipo. Es decir, en cada uno de sus miembros, en interacción con los otros y en interacción con el paciente y sus familiares. Es el más próximo que podemos acceder a la verdad del paciente cuando no hay otro modo de hacerlo. Es el último paso porque es un paso de control, de cierta manera. En este proceso empático, la subjetividad de los miembros del equipo no son entonces un efecto lateral negativo de la relación con el paciente, no deseable, sino al contrario, una herramienta central para el diagnóstico y la atención al paciente como persona. Pero lo es solo si estos afectos compartidos son adecuadamente reconocidos como a la vez compartidos y diferentes, entendidos y controlados por los profesionales. Aquí, disculpe, aquí se necesita una formación, una educación específica, que no es solamente una sensibilización, una manera de incrementar la capacidad de los estudiantes a responder, a ser contaminado por el paciente, sino algo complejo que le permite a la vez aumentar su sensibilidad y a la vez desidentificarse al paciente para poder construir una historia que él solo no podría construir a este momento. Son complementarias. Y eso es esencial porque hay una codependencia enorme entre la parte simpatía y la parte metafórica, narrativa. La simpatía es el primer paso obligatorio para acceder a la empatía. La empatía narrativa es la condición sine qua non del mantenimiento de la simpatía, es decir, la condición sine qua non de superar los afectos quemantes
de la emoción compartida por el profesional sin inducirla a dejar, sin inducir el profesional al dejar de compartir o dejar de aprovechar de su diferencia para brindar algo diferente al paciente por su reflexión, narrativas. Eso es complejo, pero la educación debe tomar en cuenta esta Un minuto, doctor. ¿Sí? Hay una doble contradicción que debe tratar de esa doble contradicción, una contradicción entre el hecho que aparte clásica, que es la diferencia entre lo que se aprende cognitivamente sobre lo que se transmite de los aportes de la evidencia, de la medicina basada sobre la evidencia, pero sin dejar de valorizar la parte humana, persona. Eso es la primera contradicción. Pero la segunda, menos conocida, es la contradicción dentro de la formación en la empatía, de la educación en la empatía, que es la contradicción entre la sensibilización aumentada al paciente y la capacidad aumentada de dejar de ver, de ser contaminado por el paciente en un movimiento que contiene estos dos vertientes de manera completamente integrada y eso soportando y cultivando esta contradicción como un elemento clave de lo que es la clínica empática. Eso creo se puede hacer con muchas cosas que conocen y que ya escuché durante estos 2 días, que son una parte cognitiva sobre lo que es empatía y lo que es person-centeredness, lo que es ser centrado en la persona, una parte cognitiva necesaria. Es necesario saber que hay otra manera de ver la medicina que de centrarse en la enfermedad. Que el holismo es una manera de contactar al paciente que es valiosa también. Eso se debe aprender cognitivamente. Se debe aprender cognitivamente que el amor no es suficiente. Es muy difícil cuando eres joven aún más. Dicen también que cuando vuelves viejo también, pero es tarde. Es esencial saber que el amor no es bastante. Es muy importante, pero no es bastante. No es suficiente. Sí, disculpe. No es suficiente. Pero diciendo eso dicho, es necesario. Y entonces la parte experiencial es la parte que a partir de muchas cosas que ya conocemos para transmitir el relacional, la comunicación, las emociones, lo que llamamos en psicoanálisis la contratransferencia, para hacer con las cosas que son las cosas que nos atribuyen los pacientes, a pesar de no conocernos o de algunas veces pensar cosas maravillosas de nosotros que no son ciertas, debemos reconocerlo. O al revés, atribuirnos cosas horribles que tampoco son ciertas. Se debe removerse de esto algunas veces. Son estudios escasos, pero no estudios para diagnosticar, para ver el problema relacional. La supervisión y intervenciones intersectoriales, lo que Alberto, nuestro anfitrión y mentor, Alberto nos dijo ayer sobre Balint, que es extraordinaria esta palabra que nos recuerdo ayer, del médico como se dice, droga, como la principal medicación, que la más frecuente que da un médico es el mismo, y la dosis es difícil a determinar. Simulación y formación a la comunicación, prácticas transsectoriales, que es la única manera de tomar en cuenta esta complejidad que muy bien demuestra el PID,
el Person Centered Integrated Diagnostic Model. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osborne.